noches, hermanos, bienvenidos al culto de oración y estudio bíblico hoy miércoles. Hermanos, que el Señor les bendiga y le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir esta meditación de la palabra y por orar también por nuestros hermanos, que el Señor sea bendiciéndonos, hermanos, y también el momento que tuvimos el domingo pasado en la iglesia se amplió todo y tuvimos muy buena asistencia. Le damos las gracias al Señor por todo esto que viene sucediendo. Entonces, hermanos, les invito para que entonemos dos cantos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. En el firmamento veo a Dios, en el viento Él habla en majestad, aunque reina sobre tierra y mar. ¿Qué es eso para mí? Yo creeré en su natividad, en la historia es una realidad, aunque Él vino para liberar. ¿Qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor.
Seguidamente, entonces, hermanos, vamos a pasar al tiempo de oración y vamos a poner delante del Señor un grupo de nuestros hermanos, y son nuestra hermana Marta Galeano, su esposo Raúl, por Fernando, Carlos y Néstor, sus hijos. Y también oramos por los hijos de nuestro hermano Fernando, para que el Señor sea bendiciendo y tocando el corazón de sus hijos, y también por Carlos y Néstor, que el Señor también sea ayudándolos, que el Señor sea bendiciéndolos y que entiendan lo importante de acercarse al Señor. También por nuestro hermano Alex Gaviria, por su esposa Natalia y por sus hijos Danilo y Sara, que el Señor también sea bendiciendo a los hermanos, ayudándole con todas sus necesidades, poner la confianza en las manos del Señor, que fue lo que Alex el domingo en la meditación de la escuela bíblica dominical fue algo que se resaltó. También por el hermano Felipe González, su esposa María Isabel y Dana, que también el Señor sea bendiciéndolos a ellos en sus trabajos, en todo lo que ellos emprendan. También por mi familia, Juan Carlos Ramírez, Janet mi esposa, Ana María, Alexandra y Natalia mis hijas. También por Gustavo, que es el esposo de mi hija Natalia, que el Señor también sea bendiciéndolas también a ellas, que se acerquen también al Señor. Por nuestra hermana Marina Urrego, que el Señor sea bendiciéndola también a ella con su salud. También por mi señora madre Rosa Calderón, que el Señor también sea ayudándola en su salud y que sea bendiciéndola. Ella es una mujer entregada en las manos del Señor. Por nuestra hermana Yadira Cobo, su esposo Andrés, y por Isaac y Nasli, sus hijos. También por nuestro hermano Cipriano, nuestra hermana Carmen, que es su esposa, y sus hijos, también que el Señor sea bendiciendo este grupo familiar. Igualmente por Diego Garro, que tuvo una recaída, pero seguimos orando por él, por Fabio y Ángela, sus padres, y por Natalia y Elizabeth, sus hermanas, que el Señor sea bendiciendo también este grupo familiar. También por Luis Carlos y Diana, que el Señor sea bendiciéndolos con la labor que se está haciendo en la iglesia, en los discipulados y la ida a la corporación, que el Señor sea dándoles siempre palabra de sabiduría y ayudándoles en todas sus necesidades. Igualmente por sus hijos Daniel y Felipe, especialmente por la salud también de Daniel, que ha estado un poco quebrantado de salud, pero que en el favor de Dios él se va a recuperar. Igualmente por Felipe, para que también entienda la importancia de acercarse a Dios y de buscar siempre de Él, porque eso nos trae bendiciones. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, con una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por otro día más de vida que nos has permitido disfrutar, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, todas las necesidades de nuestros hermanos, los que acabamos de mencionar. Tú los conoces, tú sabes cuáles son sus necesidades, y te rogamos, Padre Celestial, que tú seas pues bendiciendo a nuestras familias, Padre Celestial, que tú seas bendiciendo a nuestros hijos. Ayúdalos, Señor, en todos sus proyectos, en todos sus planes, pero especialmente, Padre Celestial, por su vida espiritual. Que toque sus corazones, Padre amado, para que se acerquen a ti. La venida tuya está cerca, Padre amado, y por eso tenemos que estar preparados. Y como hablábamos el domingo, Señor, estás inscrito en el libro de la vida. Está tu nombre escrito allí en este lugar. Solamente los que obedecen, los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, y los que obedecen y le siguen, están inscritos en el libro de la vida, Señor. Por eso te rogamos por nuestras familias, Padre Celestial, hermanos, padres que no se han acercado a tu palabra, Señor, para que ellos tengan una oportunidad, Padre Celestial, para que tú toques sus corazones y se acerquen a ti. Te damos las gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Padre amado. Dame sabiduría y danos entendimiento para poder comprender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Ponemos también delante de ti
a todas las autoridades gubernamentales, al presidente de la República, a los gobernadores, alcaldes, a todas las personas, Señor, que están en ministerios de nuestro país, que toman las decisiones, Padre Celestial, que tú seas dándoles sabiduría, Padre amado, pero especialmente, Señor, que ellos también se puedan acercar a ti, que entiendan que nosotros no somos radicales en nuestros conceptos, sino que simplemente hemos entendido tu palabra y eso nos muestra, Padre Celestial, cuál es la línea que debemos de seguir, Padre amado. Te damos las gracias por todas tus bendiciones y bendice, Señor, pues a todo nuestro pueblo, Señor, a todos los cristianos que se reúnen en todas partes del mundo, Padre, predicadores también que han sido perseguidos, Padre amado, por predicar la palabra y por confiar en ti, Señor. Igualmente muchos hermanos también han sido perseguidos, muchos han sido asesinados, Padre Celestial, por predicar la palabra, pero te damos las gracias porque son ejemplo también para nosotros, que nosotros no debemos de claudicar, Señor, que el amor que hay de nosotros hacia ti es grande y maravilloso, Padre Celestial, y saber que te podemos obedecer, Padre amado, porque tu Santo Espíritu mora en nuestro corazón. Te damos las gracias, Padre Celestial, bendícenos pues en este tiempo que hemos de estar escudriñando tu palabra, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a pasar. Estamos estudiando 7 consejos bíblicos para lograr el éxito. Recuerden que esos consejos bíblicos para lograr el éxito es a la manera de Dios, no a nuestra manera, porque obviamente nosotros vamos es por la parte económica. Soy exitoso cuando tengo un buen trabajo, cuando estoy ganando mucha plata, cuando me gano una lotería, entonces no, pero el éxito no es de esa forma, es a la manera de Dios, que es diferente. Y hoy vamos a mirar el 6º consejo bíblico para lograr el éxito. Entonces vamos a hacer un repaso, hermanos, de lo que llevamos hasta el momento. El primer consejo bíblico, encomendar todo a Dios. Y mire lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Eso es importantísimo, hermanos, tener la confianza puesta en Dios. Nosotros confiamos en alguien cuando le conocemos. Si no le conocemos, no vamos a depositar confianza. Por eso la importancia de encomendar todo a Dios, porque sabemos que Él tiene todo el conocimiento. Para Él no hay nada imposible, a Él no se le escapa absolutamente nada. Tener humildad, ¿cierto? Y que fue algo que el Señor Jesucristo en su propia vida demostró. Y mire lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Mire, y estas son palabras del Señor Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es algo que a todos los cristianos nos debe caracterizar, ¿cierto? La mansedumbre y la humildad de corazón. El tercer consejo bíblico, deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos, escudriñar las Escrituras, sacarle el máximo provecho a la palabra de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿cierto? Ese es el camino al éxito. Y mire, resalto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso este pasaje, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, deleitarnos, sentir que la palabra de Dios es algo espectacular, algo delicioso, meditar de día y de noche.
El cuarto consejo bíblico, obedecer los mandamientos de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Entonces no es solamente por oír, es por hacer, es por aplicar, obedecer los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos que los mandamientos se pueden cumplir. Obviamente nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios y eso nos faculta para tener esa perspectiva de poder cumplir sus mandamientos, porque obviamente el ser humano natural no conoce a Dios ni sabe nada, y obviamente el Espíritu de Dios no está en él. Entonces siempre su camino está destinado es al mal, a hacer lo malo, y esas son las cosas de las cuales el Señor nos ha rescatado a nosotros que creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El quinto consejo bíblico, ser amables y andar en la verdad. Importante, la amabilidad y andar en la verdad. Entonces mire lo que dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Proverbios 16:24. Entonces qué importante, hermanos, que nosotros siempre tengamos una palabra amable. Las personas que llegan a nuestra iglesia, ¿cierto? Ir, saludarlos, conversar con ellos un rato, sentir que se sienten se sienten como si estuvieran en la casa, y eso es muy importante. Pero también dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3, versículos 3 al 4. Entonces muy importante lo que dice la primera parte del versículo: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta siempre eso, que hablemos siempre con la verdad, que cuando alguien se refiera, pregúntele a ese, que ese siempre dice la verdad, él no miente, y eso es lo que nosotros tenemos que generar a nuestro alrededor, que la gente nos reconozca porque decimos siempre la verdad. Bueno, hermanos, vamos a ver el sexto consejo bíblico para lograr el éxito, y es el siguiente: el éxito debe de acercarnos a Dios. El éxito debe acercarnos a Dios. En medio de los triunfos debemos mantener nuestros ojos enfocados hacia Dios y andar siempre en obediencia a Él. No debemos permitir que nuestros logros nos envanezcan, alejándonos de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Todo lo contrario, nuestra actitud debe ser de agradecimiento y de sumisión a Él, glorificando su nombre, pues es gracias a su bondad que tenemos todo lo que necesitamos. Entonces mire la importancia, hermanos, de nosotros acercarnos a Dios, de buscar siempre de su presencia, de que cuando estamos escuchando música, entonces, pues por mi mente nunca pasa ponerme a escuchar rancheras, música bailable, sino buscar música que alaba y glorifica a nuestro Dios. Y mire lo que dice Deuteronomio 28:13: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. Entonces, el Señor siempre nos pone por cabeza y no por cola. Cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros nos acercamos a ese Dios grande y maravilloso. ¿Cómo acercarme a Dios? 5 actitudes que debes tener para hacerlo. Dios es claro en su palabra, que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, aunque muchas veces no nos acercamos a Él, pero le sentimos muy distante, pues esta razón se debe porque nos acercamos con la actitud incorrecta, y esto nos hace pensar cómo acercarme a Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿cierto? Y mire lo que dice Eclesiastés 5:1:
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, importante esto, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Nosotros vamos a la iglesia, nos acercamos para escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros en la meditación de la escuela bíblica dominical con nuestro hermano Alex, y también en la predicación de la palabra con nuestro hermano Luis Carlos. Entonces debemos de escuchar, acercarnos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, y eso que el Señor nos está enseñando en la meditación de la palabra, aplicarlo también a nuestra vida, que no sea que por aquí nos entró y por aquí nos salió. Fuimos a la iglesia, pero finalmente no quedó nada en el corazón, y el Señor quiere, a través de su palabra, empezar a transformar nuestro corazón. Una meta admirable es desarrollar una relación muy estrecha con Dios. Esto refleja un corazón renacido verdaderamente, porque solo aquellos que están en Cristo son los que desean una relación verdadera con Dios. Hermanos, eso es cierto. Cuando uno está en las manos del Señor, uno siente que el Señor lo cuida a uno siente su presencia permanentemente con uno, y eso es lo que nos hace que podamos acercarnos más a nuestro Señor. Cuando la vida te golpea y caes de rodillas, estás en la posición perfecta para orar y acercarte a Dios. Las pruebas, a veces las dificultades, son situaciones que se presentan en nuestra vida, pero no es porque Dios nos odie o porque nos aborrezca, no, porque Él quiere que nosotros cambiemos ciertas cosas. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Y ahí es donde empezamos a descubrir, Señor, ¿por qué tengo que modificar esto? ¿Por qué tengo que cambiar esta situación que estoy haciendo mal? Que hay cosas que no te agradan, y eso es lo que debemos de hacer. Debemos entender que el pecado no nos permite tener una relación cercana a Dios, y no es una deficiencia de parte de Dios, sino de cada uno de nosotros. El pecado que cometemos sigue siendo un obstáculo para la comunión plena y completa con Dios. Por ello debemos apartarnos del pecado, que es el que nos permite acercarnos a Dios. El pecado, hermanos, nos aleja, nos separa de Dios, pero cuando nosotros somos obedientes, cuando nos apartamos del pecado, tenemos una cercanía permanente con nuestro Señor. ¿Cómo acercarme a Dios? Primero, acercarnos de corazón. ¿Cómo acercarme a Dios? Esto va más allá de reconocer o simplemente creer. Yo no puedo reconocer que existe un Dios sin creer en mi corazón lo que Él podría hacer en mi vida. Incluso Dios nos dice, reconoce con tu boca y cree en tu corazón, ya que estas dos acciones van en estrecha relación. Entonces, hermanos, muy necesario tener esta información, poder nosotros reconocer con nuestra boca que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que sufrió por culpa de nosotros, fue rechazado, fue asesinado y luego derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, dándonos un lugar allá, ¿cierto?, para la eternidad. Y mire lo que dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que Él esté cerca de nosotros debemos reconocerlo y creer desde lo más profundo de nuestro corazón. Este último aspecto es lo que realmente nos acerca a Dios. Entonces debemos acercarnos a Dios con el corazón correcto.
En otras palabras, con el anhelo de conocerle y recibirlo en nuestra vida, así como lo dice este pasaje, ¿cierto? Entonces, hermanos, la cercanía con el Señor no es ocasional, debe ser una cercanía permanente, una relación estrecha con el Señor. Como decía nuestro hermano Luis Carlos en la meditación, las religiones no salvan a nadie. Nosotros no es por una religión, sino porque tiene que haber una relación entre Dios y nosotros. Debe de existir ese acercamiento a Dios, que será parte del éxito en nuestra vida, con el Señor de nuestro lado. Segundo, acercarnos voluntariamente. El Señor no obliga a nadie. Si existe en el corazón el anhelo de conocerlo a Él, o quizá una inquietud, entonces esto hace que nos acerquemos de manera voluntaria, tomando consideración que Dios le dio al hombre el libre albedrío, voluntad, para escoger el camino que desea seguir. El Señor no obliga a nadie, nos da una libertad. Nosotros podemos escoger el camino o rechazar ese camino, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, lo rechazaron. Por esto, el acercamiento a Dios debe ser por voluntad propia, no para evadir al hombre o complacer a los demás, que sea porque nace de nuestro corazón. Entonces hay que tener en cuenta, hermanos, esto. Nosotros no podemos simplemente por mantener contenta a nuestra mamá, entonces yo voy a la iglesia para que ella esté contenta, para que no me eche más cantaleta. No, tiene que ser una consagración voluntaria, decidir no por darle gusto a alguien, sino porque, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo quiero que tú me ayudes, que tú me apoyes, que tú me bendigas, que tú me dirijas por dónde debo de andar. Y mire lo que dice Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, la palabra voluntario, ¿cierto? Dice, esto se aplica a la acción que el hombre decide hacer libremente y no por obligación o imposición de otro. Entonces, por eso, el seguir a Cristo no es por imposición. El Señor quiere simplemente que le sigamos porque le amamos, porque consideramos que lo que hizo Jesús en esta tierra es importante para nosotros. Muchas veces, aun siendo creyentes, buscamos a Dios y solo lo hacemos por compromiso ante los hombres, por quedar bien y no porque anhelamos realmente buscar su presencia. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No es por agradar a otros, sino porque realmente siento que es una necesidad que tengo en mi vida acercarme al Señor, buscar siempre de Él. Que el servicio que le das a Dios no tome el lugar de amarlo. Una cosa es servir y otra cosa es el amor en el servicio. No debemos olvidar que acercarnos a Dios es un inicio y lo hicimos creyendo en nuestro corazón. Por lo tanto, ese amor debe mantenerse y sin sobrepasar ni siquiera en el servicio. Si tenemos amor verdadero, el servicio hacia Dios no será una obligación para nosotros, sino será algo voluntario, espontáneo y también algo que anhelamos. Entonces aquí hay que tener en cuenta ese detalle, hermanos. Nosotros servimos a Dios porque le amamos, no porque ha sido una imposición y no simplemente por servirlo es que vamos a lograr algo de Él. Es por el amor que Él ha demostrado para con nosotros y el amor que nosotros sentimos hacia nuestro Dios. Y por eso es que nosotros las cosas para el Señor las hacemos con todo gusto, con todo el agrado. En estos días que se hizo el mantenimiento
la limpieza en la iglesia el día viernes y el sábado, muchos hermanos estuvieron allí ayudando y es maravilloso ver cómo nuestros hermanos van a ayudar, pero no lo hacen para nosotros, es porque están prestando un servicio para el Señor, lo hacen de todo corazón para nuestro Señor. Ora a Dios, busca su dirección, esfuérzate y sé diligente, haz todo lo que tienes que hacer y lo que tú no puedas, Él lo hará. Es simplemente estar dispuestos, disponibles a nuestro Dios. Tercero, acercarnos confiadamente. Cuando se cree con el corazón, esto es acercarse a Dios voluntariamente. Entonces esto hará que tengamos la total confianza de que Dios se encargará de dirigir y proteger nuestra vida, tal cual como lo dice su palabra, que Él comenzó la obra en ti, es fiel en terminarla. Entonces, la confianza en nuestro Señor es necesaria. Si nosotros no confiamos en Él, obviamente no nos vamos a acercar a Él, nos vamos a alejar. Y hay que tener esa confianza. Y como dice en la última parte, tal como lo dice su palabra, el que comenzó la obra en ti es fiel en terminarla. Y es lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando sentimos esta confianza en que Dios hará su obra en nosotros, es porque el Espíritu Santo nos ha convencido y no el hombre. Estaremos entendidos que Dios estará trabajando en su obra, aunque no entendamos lo que Él hace y nos desesperemos por su silencio. El Señor nunca se queda quieto, Él siempre está funcionando, Él siempre está trabajando. Para Él nosotros somos un especial tesoro y de acuerdo a sus bendiciones en gloria, el Señor busca cómo organizar nuestra vida para que nos vaya siempre bien. Y esa es la clave del éxito. 7 consejos bíblicos para lograr el éxito. Acercarnos a Dios es una de esas claves, es uno de esos consejos bíblicos para nosotros lograr el éxito. Estar confiados en Dios nos habla a través de su Espíritu. Para poder entender lo que Él tiene preparado para nuestras vidas, ya que es Él que nos revela y nos da entendimiento de su bondad y su amor por nosotros. Entonces, es a través del Espíritu Santo que nosotros logramos comprender todas las cosas que el Señor nos va mostrando. Por eso el Señor Jesús antes de partir dijo, me voy, pero os dejaré un consolador, que estará con nosotros siempre, nunca se va a apartar de nosotros. Aléjate del mundo y acércate más a Dios. El mundo es un distractor, entonces muchas cosas las van poniendo y con ese tonito agradable para que nos vamos apartando, terminamos apartándonos de Dios, pero aléjate del mundo, acércate más a Dios. Cuando nos referimos de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, no utilizamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, al contrario, usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios, y esa es la labor, esa es la obra del Espíritu Santo en este mundo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Cuando hacemos cosas malas, el Espíritu nos está diciendo, no hagas eso vas por mal camino. Él nos está aconsejando, Él está ahí, es ese consejero permanente. En las personas que no mora el Espíritu de Dios, estas no aceptan las enseñanzas espirituales, porque las consideran una tontería, y además no pueden entenderlas, porque el Espíritu de Dios es el que hace que tengamos el entendimiento para lo espiritual. Para la persona que no tiene el Espíritu Santo, lo que nosotros vemos para ellos es locura, ¿cierto? Pero para los que tenemos el Espíritu Santo, nosotros ya entendemos, ¿cierto?, cuál es el plan de Dios para mi vida. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mire lo que nos dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ¿cierto? Pues confiadamente al trono de la gracia. Y por eso nosotros el domingo vamos a la iglesia, para acercarnos, ¿cierto?, al trono de la gracia, para buscar de Dios, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y hoy miércoles también vamos a la iglesia, o estamos viendo el estudio desde de YouTube, ¿cierto? Porque posiblemente algunos no pueden ir por la distancia o porque están trabajando, pero en algún momento sacan el tiempo para poder ver el video, y es eso lo que hace que nosotros podamos estar siempre conectados con nuestro Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, versículos 12 al 14. Entonces, qué hermoso, hermanos, poder entender esto, que el Señor nos dé siempre la sabiduría para poder entender esto y aplicarlo a nuestra vida. Acerquémonos confiados a Dios, porque entregó a su Hijo para salvarnos. Esto es lo que hace que Dios se mueva en misericordia, perdone nuestros pecados y así se escriba una nueva historia de nuestra vida. Nos inscriba en el libro de la vida eterna. Somos salvos por gracia y no por obra. Entonces, qué interesante, hermanos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Somos salvos por gracia y no por obra. Nosotros no podemos, por más cosas que hagamos, añadirle nada a nuestra salvación. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía todo organizado y Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Me voy pues, pero donde yo voy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Duro eso. Hermano, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta es la oportunidad, hágalo. Porque si no, la va a pasar muy mal. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Recíbalo en el corazón. Escudriñe las Escrituras. Sígalo, obedézcale. Y dice Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, qué bonito, hermano, nosotros somos creación de Dios. Él puso su Santo Espíritu en nuestra vida para que nosotros nos podamos acercar a Él, porque por causa del pecado fuimos separados. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo entra en nuestra vida, ya tenemos una cercanía permanente con nuestro Señor. ¿Qué nos separará de Dios? Que aunque reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos acerquemos a Dios con la actitud incorrecta, sin poner en nuestro corazón la confianza y la fe de creer, por solamente compromiso con el hombre. Y ahí es donde caemos, ¿cierto? Ahí es donde la cosa no va a prosperar, si es simplemente por compromiso con otra persona. El Señor conoce nuestros corazones. Con la incredulidad de que Dios le levantó de los muertos, y esto nos mantiene distantes de Dios, porque Jesús es el camino,
la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Juan 14:6, ¿cierto? En el mundo hay muchas religiones, pero para llegar al cielo hay un solo camino: Jesucristo. No son las religiones. Jesucristo, obviamente, lo que dice en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Jesucristo. Jesús murió y resucitó para darnos poder a través del Espíritu Santo, para tener entendimiento de los designios de Dios. Jesús expresó estas palabras para que los discípulos, después que Él descendiera, conocieran lo que ocurriría una vez que Él ya no estuviese con ellos. Y dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo, que eso lo encontramos en Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y Hechos 1, del 6 al 11 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso pasaje, hermanos. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros, porque donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos con Él. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, porque la única forma de poder tener ese gozo de estar con Él es cuando nos acercamos, cuando nosotros le obedecemos, cuando le seguimos, cuando le adoramos y le alabamos por todo lo que Él ha hecho. Nosotros no podemos añadir nada a nuestra salvación, solamente es por la misericordia de nuestro Dios. Debemos saber que el Espíritu Santo está sobre nosotros y Él es quien nos ayuda en todo momento, porque el Espíritu de Dios que quedó en lugar de Jesús para ser nuestra ayuda, y una vez que se cumplió el propósito establecido con Cristo, Él mismo nos expresó que mayores cosas haremos después de que Él muriera. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Él nunca se irá. Pero si nosotros pecamos, obviamente contristamos el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. Pero le pedimos perdón a nuestro Dios, Él nos perdona, ¿cierto? Pero no podemos jugar tampoco con eso, porque entonces, como dice un refrán, el que peca y reza empata, y no es así. Dios no quiere una persona que esté pecando y luego arrepintiéndose, pecando y arrepintiéndose. No, eso es falta de seriedad, y el Señor toma en cuenta todo eso. ¿Por qué seguimos mirando al cielo cuando Dios está junto a nosotros? El Espíritu Santo de Dios está esperando que le abras la puerta a Jesús. Pero para que eso suceda tenemos que acercarnos a Dios con confianza, es decir, con fe, y creer que Jesús fue llevado a los cielos, pero así como se ha ido, regresará por su iglesia. Estamos esperando la venida de nuestro Señor. Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona preparada para nosotros, ¿cierto? Como lo dijo el apóstol Pablo,
en la carta en segunda de Timoteo, ¿cierto? Que ya su corona, ¿cierto? Está preparada, y eso es lo que nosotros tenemos que entender también, que el Señor tiene algo preparado para nosotros que es maravilloso. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es algo voluntario, hermanos. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele y permite que el Señor entre en tu vida, que el Espíritu Santo tome posesión de ese cuerpo pecador y empiece a transformar tu vida. Cuarto, acercarnos con la disposición de obedecer. La obediencia que tenemos trae en cualquier ámbito de nuestras vidas beneficios. Si somos obedientes a nuestros padres, podemos ser recompensados. Asimismo, cuando somos obedientes a Dios, se mueve a recompensar a sus hijos. ¿Y qué recompensa mayor que esté junto a nosotros? Interesante, hermanos. La obediencia. La obediencia es lo que más agrada. Unos padres no quieren nada más de sus hijos, sino que sean obedientes. Y eso es lo más bonito, porque uno como padre no quiere que sus hijos le estén dando unos regalos, pero son bien necios, bien desobedientes, bien atravesados. No, uno lo que quiere es verlos bien y que sean obedientes. Obedecer a Dios trae bendiciones y prosperidad. Primera de Crónicas 22. Entonces mire qué bonito. Obedecer a Dios trae bendiciones y prosperidad. Es la clave, es una de las claves para el éxito. Acercarnos a Dios, obedecer a Dios. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, y es algo recíproco, de Él hacia nosotros primeramente, y luego de nosotros hacia Él. Cuando obedecemos a Dios, pues Él se manifiesta en nuestra vida. Por esto es que, si queremos saber cómo acercarme a Dios, debes tener en cuenta que la actitud correcta es la que debes tener para acercarte a Él, y esta es la obediencia, y que te mantengas en ella, porque de lo contrario, entonces Dios se separará de nosotros. El pecado aleja a Dios de nosotros. Por eso lo importante de la obediencia, acercarnos con la disposición de obedecer. El libro de 1 Samuel podemos ver cómo Dios le hizo un llamado a Saúl, llenándolo de su espíritu y llevándolo a ser el primer rey de Israel. Pero Saúl no se mantuvo en obediencia y Dios se separó de él a tal punto de no responder las oraciones y quitarle el reinado. Y mire lo que dice 1 Samuel 13, versículos 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí perdió Saúl toda oportunidad. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, se apartó de él y ya el Señor no quería tener nada con él. 1 Samuel 14:37 dice: y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Entonces mire lo delicado que es cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros pecamos, el Señor no responde, se aparta inmediatamente de nosotros. Cuando le obedecemos a Dios, Él hace moradas en nosotros, y el que habita en
el abrigo de Dios, mora en su sombra. Salmo 91:1. De forma que estamos cubiertos por la bendición de Dios. Si la sombra de algún objeto o persona tiende a ser más grande, ¿cuánto no será la sombra de Dios? Y mire, Salmo 91:1 que estamos hablando, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el cuidado que el Señor tiene con nosotros. Cuando nosotros le seguimos, cuando nosotros estamos cerca de Él, porque mire, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cierto? Es decir, esa cercanía, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito, hermanos, poder tener esa confianza de acercarnos siempre a Dios con un corazón sincero. Acerquémonos en actitud de oración. Aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, pero solo cuando somos obedientes a Él. Así entendamos o no, y también de que nos guste o no su voluntad, pero esto nos llevará a orar correctamente y recibir la recompensa por nuestra obediencia. Y mire lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Generalmente cuando estamos bajo la voluntad de Dios, nos suele pasar que no entendemos la manera por la cual obrar, pero sí tenemos la disposición de pedir conforme a su voluntad. Él nos oye y obra en nuestra vida, haciéndonos entender su propósito, su voluntad agradable y perfecta. Entonces, hermanos, la cercanía con nuestro Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es la clave, es uno de los consejos bíblicos para lograr el éxito. Lo que logra la perfección es cumplir la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Ni en mis fuerzas, ni en mis recursos, ni en mi sabiduría. Yo confío en Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que practicar. Nuestra confianza puesta en Dios no es angustiándonos, porque cuando estamos angustiados es porque no hay confianza en nuestro Dios. Tenemos que depositar toda nuestra vida, estar tranquilos porque tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Confía en Él y Él hará. Claramente Dios nos dice que todo lo que pedimos, estando bajo su voluntad, Él no los cumplirá porque estamos siendo obedientes. Y Él se manifiesta en medio de tu obediencia para perfeccionar tu andar. La obediencia, importante, hermanos. Tenemos que ser obedientes para cumplir la voluntad de Dios. Por ello es que debemos acercarnos a Dios con un corazón rendido a Él, para que se cumplan los diseños establecidos para nuestras vidas. Además, el ceder tu voluntad a Dios, estás sometiendo tu carne, y es un acto de obediencia para que Él se pueda empoderar de ti y manifiestes su poder. Entonces, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. Solamente cuando nos acercamos a Dios, empezamos a conocer verdaderamente ese Dios grande y maravilloso, todo el sacrificio que hizo por nosotros, morir en la cruz, derramar su sangre. Él dejó su trono de gloria para hacerse como uno de nosotros. Eso estaba en el plan de Él y lo hizo, lo logró. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quieres lograr el éxito? Acércate a Dios. Es la única forma de lograr el éxito. Acércate a Dios. Hermanos,
maravilloso este estudio, acercarnos a Dios, buscar siempre de su presencia, apartarnos del mundo, porque muchas veces el mundo nos quiere atraer, y ahí es donde muchas veces erramos y quedamos alejados de Dios, porque el mundo lo único que hace es atraparnos, distraernos y nos separa de Dios. Bueno, hermanos, vamos a finalizar con este repaso nuevamente. Encomendar todo a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El segundo consejo bíblico, tener humildad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Deleitarnos en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuarto consejo bíblico, obedecer los mandamientos de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Ser amables y andar en la verdad. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:4. Y el que vimos hoy, el éxito debe de acercarnos a Dios. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Mis amados hermanos, yo espero que estos consejos bíblicos para lograr el éxito los apliquen para sus vidas. Yo también tengo que aplicarlas porque algunas cosas de pronto las paso por alto, pero esto me ha enseñado a mí también muchas cosas, y le doy las gracias y la honra y la gloria a nuestro Señor por permitirnos compartir estos 7 consejos bíblicos para lograr el éxito. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo finalizaremos con el último consejo bíblico para lograr el éxito. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, y gracias por estar en este culto de oración y estudio bíblico. Que el Señor sea bendiciendo a los hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos escudriñado tu palabra. Y qué bonito este consejo bíblico, acercarnos a ti, Padre Celestial, como una de las claves para lograr el éxito, Padre. Tú quieres lo mejor para nosotros. Y ese acercamiento a ti, Señor, en la obediencia, Señor, apartarnos del pecado, porque el pecado lo único que hace es antes alejarnos de tu presencia. Pero tú, Padre amado, has tenido misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a apartarnos de las cosas que no convienen, Señor, alejarnos de las amistades y esas personas que nos invitan a buscar hacer algo que a ti no te agrada. Señor, en tus manos encomiendo a todos mis hermanos, que tú seas bendiciéndolos, Señor, que seas ayudándolos, Señor, en el resto de esta semana, en todas las actividades que hay, Padre Celestial. Igualmente también en la iglesia se va a hacer el trabajo de pintura, Padre Celestial, que esto se pueda realizar y que muchos hermanos puedan apoyar de alguna forma. Señor, en tus manos encomendamos pues este resto de noche, bendícenos y te damos la honra y la gloria y las gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Todo lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche, y con la ayuda del Señor el próximo miércoles estaremos viendo
el séptimo consejo bíblico para lograr el éxito. Hermanos, bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes.